por las finanzas. Gracias, Señor. Cierre sus ojos un momento, hermano, hermana. Oh, mi Dios, gracias por poder estar aquí. Ore conmigo. Somos tu novia, somos la esposa del Cordero, somos la iglesia que se está preparando para aquel día glorioso. Permítenos, Señor, que esta iglesia sea embellecida, que esta congregación, Señor Dios, sea firme en el pacto contigo, Señor. Cada uno de nosotros seamos fieles y leales, escogidos y llamados para ser un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo consagrado para ti, Señor. Edifica tu iglesia, Señor. Permítenos crecer en la vida espiritual, en la madurez, y crecer en el número de congregantes, de creyentes, de discípulos y de hijos que esta iglesia necesita, Señor. En tus manos estamos y oramos para que en cada cristiano que hay en esta iglesia haya equilibrio de su vida espiritual, haya balance, Señor. Vayas quitando, Señor, la incredulidad, el escepticismo. Vayas quitando, Señor Dios, cualquier cosa, Señor, no grata delante de ti, y vayas santificando a tu iglesia. Nos ayudes a ser creyentes equilibrados, creyentes con sabiduría, poder, pero también con compromiso para contigo, Señor. Y yo te pido que establezcas tu reino en esta mañana, por los méritos y la gracia de nuestro bendito Señor Jesucristo de Nazaret, Yeshua el Mesías. Amén. Ok, póngame atención, hermano. Vamos a compartir un tema más de esta serie, encaminada a poder llegar al aniversario de esta iglesia, 17 aniversario, 17 años de poder, hermanos, congregarnos y poder servir al Señor y bendecirle y edificar su vida y orar por usted y ministrarle. ¿Qué dice Apocalipsis 19:7? Nosotros somos la esposa, nosotros somos el pueblo, nosotros somos la novia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que aparejarnos, ¿de acuerdo? Tenemos que prepararnos. Diga conmigo, tenemos que prepararnos. Muy bien. Ok, entonces eso es lo que debemos hacer. ¿En qué sentido y en qué dirección tenemos que prepararnos? Número uno, en el pacto. Porque debemos de entender que el pacto con Dios, el pacto con el Mesías, con el Mashiach, Yeshua, con el Señor Jesucristo, es un pacto matrimonial. Hay fidelidad, hay amor y hay compromiso. Díganlo conmigo: fidelidad, amor y compromiso. Amén. Él espera que nosotros seamos leales a Él hasta la muerte. Amén. Entonces, la iglesia, la novia del Cordero, ¿verdad?, que tiene su pacto legal y su nuevo pacto para celebrarse las bodas del Cordero. Hay que ser leales al Señor, hermanos, pero también comprometidos con el Señor. Segundo lugar, en que se tiene que aparejar la novia, la esposa, la iglesia, el cuerpo, el pueblo del Señor para con su Señor, en el crecimiento. Como iglesia, la iglesia son los llamados a salir fuera de un sistema de creencias falsas, cerradas, paganas, para vivir una vida en comunión con el Señor. Y la iglesia está formada por cada creyente, por cada hijo o hija de Dios, por cada persona. Así que como pueblo, nosotros tenemos que vivir, aprender a vivir como pueblo, un pueblo unido, un pueblo del Señor, un pueblo apartado. Como iglesia, congregación, también tenemos que aprender a vivir como congregación, ¿verdad? Orando los unos por los otros, amándonos los unos a los otros y ayudándonos los unos a los otros. Y como cuerpo, tenemos que estar bien concertados, bien organizados. ¿Quién es boca? ¿Quién es ojo? ¿Quién es mano?
quienes predican, quienes oran, quienes alaban, quienes interceden, quienes evangelizan, y estar bien organizados, amén, a fin de que la iglesia crezca en el número de miembros, como dice la Biblia en Hechos 2, que cada día el Señor añadía los que habían de ser salvos, que el Señor añada a esta iglesia los que hayan de ser salvos. Bueno, tercer lugar, ¿en qué tiene que estar esta iglesia? Preparada en equilibrio. Digan equilibrio o balance. Todo en la vida, todo necesita balance. Los extremos son peligrosos. Así que también nosotros como creyentes y como cristianos tenemos que lograr, hermanos, vivir como iglesia una vida sabia, ¿de acuerdo? Una vida agradable al Señor. Sabiduría es la práctica de el conocimiento. Sabiduría no es información o solo saber, ¿ok? Sabiduría es llevar a cabo lo que uno sabe, ¿ok? Para demostrar la eficacia que es verdad, ¿ok? Entonces, hoy la sabiduría clama por sus hijos. Hoy la sabiduría clama por sus hijos. Y digan, aquí estoy yo. Usted es un hijo de esta sabiduría de Dios. Denle un aplauso al Señor, por favor. Porque todos sabemos que debemos adorar al Señor, pero nosotros no solo sabemos, sino estamos aquí, ¿verdad? Porque esa es la sabiduría, la prioridad en la vida, ¿no? ¿Cuál es su prioridad en la vida? ¿Cuál es nuestra prioridad en la vida? Amén. Gócese, hermano, y alégrese, ¿ok? Bueno, sabiduría, poder y compromiso. Porque de pronto en la iglesia algunos dicen, no, pues es que en la iglesia nos falta sabiduría. Alguien más puede decir, es que en la iglesia le falta poder. Alguien más puede decir, es que a esta iglesia le falta gente comprometida. Y puede ser que en verdad, hermanos, nos falten o debamos de crecer en los tres sentidos, ¿de acuerdo? Necesitamos una congregación, debemos de ser para el Señor una congregación comprometida con Dios en muchos sentidos. Una congregación llena del Espíritu Santo, pero una congregación sabia que tiene la palabra de Dios y la lleva a la práctica. Amén. Ok, y hoy quiero compartirles el reino de Dios en la iglesia. Así que vamos a ver tres pequeñas cosas importantes. Número uno, hermanos, saber y entender el reino de Dios está aquí, dentro y fuera de la congregación, pero estamos hablando para la congregación. El reino de Dios en la iglesia nos da identidad. El reino de Dios en la iglesia nos da visión. Y el reino de Dios en la iglesia nos da poder. Ahora repitan conmigo: identidad, visión y poder. Identidad se refiere, hermanos, a quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en este mundo? ¿Y qué papel jugamos nosotros en este mundo? ¿Qué lugar tenemos en este mundo? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Qué dice la Biblia de quiénes somos nosotros? Si nosotros somos la iglesia, entonces, hermanos, nosotros debemos de hacer lo que la Biblia dice que la iglesia hace. Nosotros debemos de poder tener lo que la Biblia dice que debemos tener. Y somos lo que la Biblia dice que somos. Amén. Entonces eso es algo que nos va a identificar, saber, hermanos, que el reino de Dios está aquí y que el reino de Dios es donde el rey domina. En inglés, reino se dice kingdom, y esta palabra viene de la palabra king, incluye el rey, o sea, el dominio del rey. Eso es el reino, el dominio del rey, donde el rey domina. Así que el reino de Dios se extiende y el reino de Dios se manifiesta en esta iglesia si el rey domina su vida y mi vida. Si el Rey de Reyes y Señor de Señores domina en este lugar, hermano, entonces el reino de Dios está aquí. Amén. Ok, visión es, hermano, lo que tenemos delante, lo que podemos mirar, lo que tenemos enfrente, hacia dónde la iglesia se tiene que dirigir, hacia dónde la iglesia debe de apuntar esta congregación local. Y en tercer lugar, hermanos, poder es autoridad, poder es dominio, poder es unción. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino es el poder de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Aleluya. Entonces vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9.
Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. El reino de Dios en la iglesia, en primer lugar, nos da identidad. Dice la escritura en la primera carta de Pedro a los expatriados de la dispersión, es decir, al pueblo escogido, elegido según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías, gracia y paz os sean multiplicadas. Y el verso del capítulo 2 verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos son este pueblo? ¿Cuántos han sido llamados y rescatados de las tinieblas y atraídos a la luz del Señor? Hermano, el reino de Dios nos da identidad, y la escritura desde el principio al pueblo escogido de Dios lo llamó para ser un pueblo de reyes y nación santa. Así que, hermanos, el reino de Dios viene con poder, y el reino de Dios va a establecerse en medio, hermanos, de la congregación, y aquí en la iglesia es el mejor lugar para que el reino de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios y la identidad que tenemos del Padre como nación se establezca. Porque a la iglesia, al pueblo de Dios, a la congregación, le dice el Señor: mas vosotros sois. Y eso significa identidad. Nosotros ya no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hermanos, nosotros somos, como dice la escritura, linaje. La palabra linaje significa descendencia. La palabra linaje significa de una estirpe, de una familia, de algo especial, que es linaje escogido. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que, hermano, esto es lo que somos ante el Señor, y esto que como iglesia debemos de entender, que somos linaje escogido, alguien que fue apartado desde antes de la fundación del mundo, y que en esta vida Dios nos guardó, nos libró, nos preservó, nos dio vida, y estamos hoy, hermanos, aquí reunidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Real sacerdocio, real sacerdocio. Dios desde el principio tuvo la intención de reunir a los sacerdotes y a los reyes en un solo linaje. Y cuando vino el Mesías, el sacerdocio y el reino estuvo en él, ¿verdad? Pero a partir de él, hermano, ya el Señor en la escritura nos dice que tanto el liderazgo como el sacerdocio, ¿verdad? La intercesión, porque el sacerdote es el que intercede entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Es un representante de Dios en la tierra, pero es un representante del pueblo delante de Dios. Dios quiere levantar y levantó a la iglesia como un real sacerdocio. Así que usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dicen amén. Pero además somos un pueblo apartado, real sacerdocio. Eso es lo que nos identifica. No nos identifica, hermanos, lo que el mundo pueda decir o lo que nos acontece en la vida. La verdad de Dios dice que usted es alguien especial. La verdad de Dios en la palabra dice que usted es alguien apartado. Usted es de la realeza, pero no de la realeza terrenal, sino es de la realeza celestial. Alaben al Señor por eso, hermanos. Pero hay algo más que nosotros debemos de entender, hermanos: que el reino de Dios está formado por una nación santa, y esa nación tiene un nombre en toda la escritura, y es la nación de Israel. La nación de Israel, hermanos, o el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Israel no solo se refiere a un punto en el mapa geográfico, a un grupo, una comunidad en particular, a un país. La nación de Israel también es una autoridad espiritual. La nación de Israel es una entidad espiritual sobre todas las naciones, ¿de acuerdo?
porque de toda lengua, nación, tribu y pueblo el Señor escogió a su linaje para ser su nación santa. ¿Están aquí? Dice finalmente, pueblo adquirido por Dios, porque fuimos adquiridos, hermanos, por Dios a precio de sangre, por los méritos de su Hijo, para que Él, hermano, nos redimiese, nos apartase, nos adquiriese. Porque posesión, hermano, del mundo, posesión de la carne, posesión del diablo, posesión del pecado antes éramos, pero ahora somos de Dios. Dele un aplauso al Señor por eso, hermano. Queremos el reino de Dios aquí en la iglesia. Usted y yo al venir y congregarnos, usted y yo al venir a orar, usted y yo al venir a alabar al Señor y cantarle, estamos, hermanos, moviendo los aires espirituales, estamos moviendo el ambiente espiritual alrededor de este lugar, hermano. Y cada vez que nosotros nos reunimos, algo hay en el ámbito espiritual, y lo que necesitamos, hermano, ver establecido y fluyendo durante la adoración y durante todo el transcurso que estamos congregados es el reino de Dios, porque el reino de Dios nos dará visión. Mateo 6:33. Aleluya. Sí, eres tú, Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, hermanos, como iglesia nosotros debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos, hermanos, de darle prioridad, porque en este mundo, en esta vida hay prioridades. Y si, hermanos, nosotros anhelamos que nos vaya bien, y si usted y yo amamos a la iglesia porque somos la iglesia, somos parte de esta congregación, entonces, hermano, usted y yo tenemos que tener prioridades distintas a las de la mayoría. Nuestra prioridad número uno es el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Por qué, hermano? Buscar el reino de Dios y su justicia trae una bendición a nuestra vida. Cuando la Escritura dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, hermano, la iglesia, lo que tenemos, el enfoque de nuestra visión principalmente, hermano, el enfoque de su visión es el reino de Dios. El enfoque de nuestra visión para trabajar, lo que queremos que acontezca aquí, lo que esperamos que se mueva acá, es el reino de Dios. Pero el reino de Dios, hermano, el reino de Dios no es terrenal. El reino de Dios no ocupa un territorio solamente, hermano. El reino de Dios no se refiere a un pequeño pedazo de tierra en este mundo. El reino de Dios es espiritual. Amén. Cuando venga el Mesías en su gloria, el reino de Dios cubrirá toda la tierra. ¿Ok? Pero donde está el Señor, ahí está el reino de Dios. Amén. Y donde usted y yo estamos, allí está el Señor. ¿Están aquí? Entonces, hermano, nosotros tenemos esta visión, que esta casa sea una casa de reino. Una casa porque tiene autoridad, tiene orden, tiene compañerismo. Tenemos a un Dios y Padre. Somos de una misma sangre y somos una en Cristo, somos la familia de Dios. Pero somos una familia real, hermanos. Somos un linaje especial. Lo más valioso de Dios en este mundo, aquí. Amén. Y eso es usted, y eso soy yo para nuestro Padre Celestial. Entonces, hermano, porque nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa del Cordero, no fuimos comprados con plata o con oro, sino con lo más valioso que hay, que no tiene precio, la sangre de Cristo. Alaben al Señor, denle un aplauso al Mashiach. Aleluya. Gracias, Señor, por salvarnos. Ya me acaloré. A ver si. ¡Vamos! Vamos adelante, hermanos. Una casa de reino que conquista corazones y transforma vidas. Porque el reino de Dios lo que va a hacer, hermano, es transformar la vida, es transformar la familia, es transformar la sociedad, es transformar la comunidad.
Así que, hermanos, en la iglesia el reino de Dios manifestándose va a significar que cuando la gente como usted y yo estemos orando, clamando y adorando con pasión, con avivamiento al Señor, la mano gloriosa de Dios se va a mover y el Señor va a traer su reino y va a traer sanidad y va a traer liberación y va a traer bendición. Amén. Por eso diga conmigo: queremos el reino de Dios aquí. Queremos el reino de Dios aquí. Amén. Que se manifieste aquí, porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Amén. Entonces, hermano, si la iglesia pone como prioridad el reino de Dios, entonces, hermano, van a suceder cosas sobrenaturales. Y nosotros creemos en la sobrenaturalidad de Dios. No solo creemos en un Dios histórico que cuenta que abrió el mar, que abrió el Jordán, que hizo caer maná. El mismo de ayer es el mismo de hoy. Amén. Es el mismo que está aquí con nosotros y que puede hacer milagros, señales, prodigios y maravillas. Así que, hermano, si la iglesia busca del Señor y tiene esta visión y nos avivamos, nos despertamos, nos entregamos al Señor, renovamos nuestro pacto, levantamos los brazos caídos y las rodillas endebles, entonces cada persona que cruce por la puerta de este lugar va a salir transformada. Se va a llevar en su corazón algo se va a llevar en su corazón. Y es que usted y yo, como dice la visión, somos gente que conquista el corazón de otras personas. No somos gente, ¿verdad?, que doblega a otras personas. No somos gente que obliga a otras personas. Somos gente que tiene algo especial, que tiene la unción, que tiene la presencia, que tiene el perfume de Dios, que atrae a otros a la presencia del Señor. Amén. ¿Es usted esa persona? Amén. Tenemos, hermanos, estamos revestidos de realeza y de autoridad de salvación. Así que, hermano, eso es suficiente para conquistar el corazón de gente que venga a este lugar, que no conozca al Señor y que se quede en este lugar y diga: yo pertenezco a este lugar. Amén. Muy bien, entonces, si el reino de Dios nos da identidad como real sacerdocio, el reino de Dios nos da visión para poder caminar hacia adelante y buscar su reino aquí, entonces, hermano, también el reino de Dios va a traer poder. Digan poder. Digan una vez más poder. Ok, y entonces en el griego se dice dunamis. El poder de Dios es el dunamis. Y viene de la palabra dinamita, que hace explosión. Porque, hermano, cuando la mano de Dios se comienza a mover, también es así, ¿verdad? De pronto, de repente, Dios empieza a hacer cosas, cambios impresionantes. Muchas cosas son silenciosas del Señor porque están ocurriendo dentro de cada persona, pero otras cosas son externas, visibles. Otras cosas son perceptibles del poder de Dios. La palabra de Dios en 1 Corintios 4:20 dice, ¿sí? Exactamente, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y es el poder del Espíritu Santo. ¿Quieren leer Romanos 14, verso 17? Sí, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, amadísimos hermanos, el reino de Dios aquí en la congregación, hermanos, es la manifestación del poder visible y sobrenatural de Dios que está operando y que nosotros anhelamos que opere en cada ocasión en que nosotros nos reunamos, no solo dentro de la congregación, sino en donde quiera que haya un hijo del reino. Ahí el poder de Dios se puede manifestar. Amén. Gloria a Dios. Pueden alabar al Señor con un fuerte aplauso de alabanza. El reino de Dios aquí, hermano. Nosotros, usted y yo, podemos desatar y podemos atar.
Y lo que debemos hacer, hermanos, al estar juntos como iglesia, una iglesia ungida, una iglesia llena del Espíritu Santo, es traer el reino de Dios aquí. El Señor decía que venga tu reino. Y cuando Jesús echaba fuera los demonios, decía: si por el dedo de Dios echó fuera los demonios, es que el reino de Dios está aquí. Póngase de pie, hermano. Y esa es la invitación para usted. Esa es la invitación para esta iglesia. Ese es el llamado para cada uno de nosotros. Esta es la voz que queremos escuchar. Esta es la voz que queremos escuchar, que debemos escuchar. ¿Ok? Que nos preparemos, que nos